Muy buenas tardes, jóvenes de aquella promoción municipalista 74, compañeros, profesores, docentes también de la institución Colegio San José de Cúcuta, a mis alumnos del colegio, a mis exalumnos del colegio, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mis hermanos en Cristo Jesús, mis hermanos de la fe, a mis compañeros, conocidos, familia de carne y sangre, familia de la fe, a mi esposa, hijos, nietos. Reciban todos un cordial y afectuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Hoy estoy aquí con ese deseo que el Señor nos coloca, esas ganas, ese querer y el hacer por su buena voluntad de ir a llevar una palabra, esa palabra de vida, esa palabra de poder, esa palabra de Dios que el Señor nos ha dado para compartir, y que aquellas personas que bien tenga recibirla, pues será de una bendición, porque el Señor Dios Todopoderoso nos habla de muchas maneras y sabemos que el Señor nos coloca a llevar este mensaje de lo que hemos oído, de lo que hemos visto, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, para que también otras personas que tal vez están pasando situaciones difíciles, momentos críticos, enfermedades, crisis, repito, problemas, dificultad, soledad, abandono, depresión, ansiedad, drogadicción, etc. En cualquier momento crítico, la palabra es un bálsamo a nuestra vida, primeramente a nuestra vida espiritual, luego va haciendo ese efecto en nuestra vida física también. Amén. Y le damos gracias a Dios nuestro Padre Celestial porque nos coloca, y lo hacemos agradecidos de llevar ese mensaje de salvación. Hoy quiero ir a hablar allí a Lucas 15:11. Hermanos, amigos, compañeros, conocidos, es una palabra muy conocida por el pueblo de Dios. Lucas 15:11 es la famosa parábola del hijo pródigo. La historia narra así, y siempre lo hago con la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo, para añadir gloria y honra a nuestras vidas en todas las demás áreas. Amén. Por supuesto que usted sabe quién soy yo, obvio, elemental. Correcto, el profe Ramón, amén. Esta parábola en Lucas 15:11 del hijo pródigo se aplica mucho a nuestra vida diaria, cotidiana, de lo que hemos visto, de lo que le ha sucedido a muchas personas, a nuestra familia. La vida de la aplicación de esa parábola del hijo pródigo es real en nuestras vidas. La historia dice que un padre tenía 2 hijos y el menor de ellos se atrevió, digamos que de una forma irresponsable, a pedirle la herencia y le dice: padre, dame la parte que me corresponde de los bienes. Tal vez en esa época pues se acostumbraba a hacer así. Y el padre no solamente le dio la herencia a él, los bienes, a él, sino al otro también, al otro hijo, al mayor. Pero lo que observamos de entrada acá es que el hijo le pidió fue la parte de los bienes, pero no le pidió la bendición. Y aquí ya empieza el problema.
porque los bienes no necesariamente traen la bendición, pero la bendición de Jehová es la que enriquece el alma y no añade tristeza alguna. He escuchado muchos hermanos en Cristo que comentarios como que a ese hermano la bendición de Dios lo bañó. No puede ser cierto, repito, porque la palabra me dice otra cosa, que la bendición de Jehová es la que enriquece el alma y no añade tristeza. No confundamos entonces bendiciones con bienes. Repito, si tenemos la bendición de Dios, nuestro Padre Celestial, por supuesto que llegarán los bienes materiales, pero los bienes no atraen las bendiciones. Amén. Y el muchacho de la historia tomó esos bienes y se fue a llevar una vida totalmente perdida en sus compinches, en sus amigotes, en el vicio, en el trago, en el alcohol, en la rumba. Estoy hablando a tiempos de hoy. Y entre comillas, botó todos los bienes. Así hay en la vida real, repito que aplica mucho esta parábola, de gente que se alejó de la presencia de nuestro Padre Celestial y botó por la borda los bienes que el Señor nos había dado. Botó los bienes tal vez económicos. Abandonó a su familia. Se fue a vivir perdidamente en el vicio, en el trago, en la prostitución, etcétera, etcétera, en la delincuencia. Y eso es una vida triste y miserable. Y dice la historia que cuando se le acabó el dinero, los bienes, pues los amigos obviamente se le van y quedó solo y nadie le daba algo de comer hasta que por allá uno le dijo: vaya, cuide y apaciente mis cerdos. La historia dice que deseaba comer de las algarrobas de los cerdos, deseaba, no era que comía. A tal extremo de situación llegó ese muchacho y uno analiza que si es Dios que le castigó. Vamos a entrar en un análisis muy consciente de que este muchacho primero fue desobediente y la desobediencia al Padre trae el pecado y la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, muerte física y muerte eterna si muere en esa condición triste y lamentable. Ese muchacho perdió los valores y principios, los modales, la educación, ese amor que se respira en el ambiente del hogar, de un hogar paterno, donde está ya la presencia de la familia. A ese muchacho, a esa muchacha se le dio buenos cimientos de cultura, de consejos, de la palabra de Dios, etc. Y en un momento dado, por sus amigotes compinches, fue convencido y los botó. Y se fue lejos de la presencia del Padre Celestial. Y la presencia es la que nos da esa autoridad. Y esa autoridad es la que nos señala la obediencia. Y la obediencia es la que trae la bendición. Y la bendición es la que trae los bienes, el bienestar, la paz y el gozo del Señor. Amén.
Esto es una cadena. Entonces la gente dice, repito, que Dios lo castigó. No voy a entrar en discusión porque Dios nos ama demasiado. Y a irse de la presencia del Señor, esa persona, entonces lo toma el pecado. El pecado aparece por la desobediencia. Y el pecado hace su trabajo en esa persona. Repito, viene a robar, a matar y a destruir el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Porque si no le obedeció a nuestro Padre Celestial, entonces tiene que obedecerle a Satanás y que Dios lo reprenda. Por lo tanto, estoy seguro que toda persona es obediente. ¿Obedecemos a Dios, a nuestro Padre Celestial, u obedecemos al pecado representado en Satanás? Que Dios lo reprenda, repito. Esta situación es triste y dolorosa de aquella gente que se ha ido de las iglesias, del templo, y han abandonado. También he visto mucha gente llegar aporreada por el pecado. El pecado deja su huella, su marca. Llegar derrotados nuevamente a los caminos del Señor es triste y lamentable. Yo me pongo a pensar, eso le pasó a Sansón. Sansón era un elegido, estaba ahí en los caminos del Señor, fue desobediente a los padres, es decir, fue desobediente a Dios, nuestro Padre Celestial, y se fue al mundo del pecado a tener y hacer cosas indebidas que ofenden al Dios Todopoderoso. Y la historia es muy conocida, tanto que llegó al extremo de que quedó ciego porque le sacaron los ojos. Eso es lo que hace el pecado. Y por allá en Jueces 16, él le clama al Señor en el último instante para que le dé las fuerzas de tumbar ese templo, las columnas, para matar a los filisteos que le habían hecho tanto daño. Y la pregunta que uno se hace es que ¿cuántos segundos o minutos disfrutó Sansón la salvación? Es que nosotros debemos estar claro y preciso en que la salvación es tener el reino de Dios en nosotros. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Romanos 14, 17. Pero para los que hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia, entonces reinaremos en vida en Cristo Jesús. Y Romanos 5, 10, 21 dice que para luego reinar para vida eterna. Aquí es cuando el cristiano la debe tener bien clara, que debemos disfrutar del reino de Dios en vida, que debemos disfrutar de la salvación en vida. Lo único que tenemos que hacer es morir, pero morir al pecado para entrar a disfrutar de las bendiciones y de los privilegios que nos da el caminar con Cristo. La palabra nos dice entonces que ese muchacho entró en sí, o sea, reaccionó, porque el Señor colocó en él ese deseo, ese anhelo, ese querer de regresar, porque el Padre lo amaba demasiado. Y él dice, regresaré, le pediré perdón porque he ofendido a mi Padre, y yo no soy digno de que me llame ya hijo, sino jornalero, porque yo sé que en la casa de mi Padre hay abundancia de comida.
estar en la casa del Padre significa que estamos siendo alimentados continuamente con esta palabra, que es el maná, que es el alimento del cielo. Esto nos fortalece en la parte espiritual, en la parte mental, en la parte física, en la parte familiar, porque ella hace su trabajo. Amén. Vamos a tener dificultades, sí, padecimientos tal vez, pero Dios suplirá todo lo que haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Porque es que el caminar continuo hacia ese reino de Dios tenemos que pasar por el Monte Calvario. Y allí vamos a ver las tres cruces. Nosotros vemos que la cruz de los lados es la de los malhechores. Ellos tuvieron altercado uno con el otro y el argumento de ellos dijo es que nosotros estamos aquí porque hemos hecho lo malo. Y ahí demuestra que esa cruz de los maleados, de los malhechores, es la cruz porque la paga del pecado es muerte. Pero la cruz de Jesús, antes de llegar a los pies de Cristo, sabíamos muy poco, sabíamos más de los malhechores, en mi caso, que de Jesús. De mi Señor Jesús sabía que era bueno y ya. Pero yo no sabía que Él me había amado desde antes de la fundación del mundo, que yo había sido elegido, escogido desde antes de la fundación del mundo, para alabanza de su gloria según el puro afecto de su voluntad. Mire que este es un proceso y entonces cuando ponemos la mirada allá en Jesús, en esa cruz, porque Él mismo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, cada uno tome su propia cruz. Usted está en todo el criterio de elegir o la cruz del malhechor, que es la cruz porque la paga del pecado es muerte, o la cruz de mi Señor Jesús, porque Él dice, yo estoy aquí en esta condición, pero yo no me voy a quedar aquí. Yo estoy aquí para darle vida y vida en abundancia. Y esta es la cruz para. Entonces usted ya toma el libre albedrío de tomar la cruz de Cristo, que es la cruz para tener vida, abundancia, o la cruz del malhechor, que es la cruz porque la paga del pecado es muerte. Mire que cuando este muchacho regresó a la casa, el padre desde lejos salió a abrazarlo, lo recibió y ordenó lo mejor para ese hijo que estaba perdido en delitos y en pecados igual que nosotros. En Efesios 2:1 nos dice que Él nos dio vida y vida en abundancia cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, muertos espiritualmente, cojos espiritualmente, ciegos espiritualmente, sordos espiritualmente, porque no podíamos oír y entender esta preciosa y poderosa palabra de Dios. Y el Señor ordena matar el mejor becerro porque hizo fiesta, porque cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Le ordenó bañarlo, vestirlo con vestiduras de salvación y le colocaron el anillo que lo identifica como el Hijo del Rey. Esta palabra es poderosa y debemos decirle, Señor, gracias porque usted nos dio la oportunidad y nos trajo de nuevo a tener esa comunión, esa relación, esa intimidad. Porque cómo se construye y cómo reconozco que Él es un Padre bondadoso, amoroso, pues teniendo diálogo, teniendo oración, teniendo esa relación, esa comunión íntima para conocer del Padre, porque tal vez conozca
la palabra de Dios, tal vez, pero otra cosa es conocer al Dios de la palabra. Así que este mensaje es para todas aquellas personas que el Señor los está llamando y que hay perdón en Cristo Jesús, porque Él nos dio esa garantía. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Bendiciones en Cristo Jesús. Amén y amén.